Hola, soy Carolina, la técnico de seguridad y salud ocupacional de Healthy Food. Te damos la bienvenida a la charla de inducción de seguridad y salud ocupacional. Para esto debemos saber ciertos conceptos y de qué se trata la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud e integridad de los trabajadores bajo ciertos procesos, bajo la prevención, la medida de controles, para poder eliminar así los riesgos que se encuentran en la empresa y los peligros a los que estamos expuestos en nuestra actividad laboral, con la finalidad de realzar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y mantenimiento de su capacidad de trabajo. Es por eso que Healthy Food se compromete con los trabajadores, con la empresa, con los clientes, desarrollando la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice? Healthy Food, organización dedicada a la extracción de pulpa y elaboración de dulces, mermeladas y otros, reconoce la importancia de la seguridad y salud ocupacional y cumpliendo con establecido en el artículo 434 del Código de Trabajo, nos dice que la Gerencia General establecerá un ambiente de trabajo seguro, saludable y un clima laboral favorable para el desenvolvimiento de las actividades que se desarrollan en la organización, comprometiéndose a cumplir con la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, asignar a los recursos humanos, económicos y tecnológicos que son de vital importancia para la correcta implementación y desarrollo de la política, así como la gestión de seguridad y salud ocupacional. Establecer las bases, lineamientos y responsables para el cumplimiento como tal de la gestión. Revisar de manera semestral la presente política y someterle al reglamento de higiene y seguridad y trabajo bajo la aprobación del Ministerio de Trabajo, así como la revisión periódica. Publicar la presente política en un lugar visible de manera que se involucren todos los colaboradores con la organización, como los visitantes, los proveedores y los demás involucrados en nuestras actividades. En sí, la política de seguridad y salud en trabajo, como les comentaba, es el compromiso que tiene el empleador con sus trabajadores, con sus clientes, con sus proveedores, en temas desarrollados a la gestión para mantener y garantizar el bienestar de cada uno de ustedes. ¿Cómo ponemos en proceso o cómo realizamos la gestión o implementamos lo que nos dice la política? Analizando lo que son los peligros y los riesgos que tenemos en la empresa. Ustedes deben conocer y deben saber qué peligros y qué riesgos van a estar ustedes expuestos del momento en que van a realizar las actividades en Healthy Food. Para eso vamos a conocer y vamos a saber qué es peligro y qué es riesgo. Peligro es toda fuente o situación o acto que puede ocasionar daño a la persona que se encuentra frente a esta situación. En la fuente, en el medio y en el receptor. ¿Qué quiere decir? Que estamos expuestos a ciertos peligros en cada actividad. En la fuente, frente a una máquina, las situaciones a las que nosotros estamos expuestos y como tal, nosotros a qué estamos expuestos, qué peligros encontramos. Pero sin embargo, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice, que si estamos expuestos a una máquina que nos puede ocasionar un atrapamiento, ¿cuál es el riesgo de estar expuesto a ese peligro, a esa máquina? Que nosotros suframos una amputación, un aplastamiento de nuestras extremidades. Eso es riesgo, la probabilidad de que el peligro que se encuentra presente en ese momento se materialice y nos ocasione un daño, nos pueda generar un daño, como un riesgo de atrapamiento, un riesgo de caída. Estamos expuestos a un peligro de trabajar en alturas. ¿Cuál será nuestro riesgo? De poder caernos. Y así vamos nosotros visualizando, identificando cuáles son los peligros y los riesgos a los que estamos expuestos. Pero, ¿qué tipos de riesgos encontramos en Healthy Food? Al ser una empresa que mantiene, que su producción, su actividad económica es manejar máquinas, pues nosotros vamos a estar expuestos a diferentes tipos de riesgos. Vamos a identificar cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. A riesgos mecánicos. Estamos expuestos a riesgos mecánicos ya que utilizamos máquinas para elaborar la pulpa como tal. Estamos expuestos a riesgos químicos porque se utilizan químicos para manejar la fruta como tal, a riesgos psicosociales por las actividades que se realiza, por la carga de trabajo que muchas veces puede ser, también estamos expuestos a riesgos psicosociales, a riesgos biológicos, ya que manejamos fruta como tal y debe ser una empresa que no debe tener contaminación al manejar alimentos. También estamos expuestos a riesgos biológicos, a riesgos eléctricos, porque el hecho de estar en contacto con maquinaria, tenemos cables, tenemos electricidad y debemos estar atentos a que no estar expuestos a que exista tal vez un cortocircuito.
A riesgos locativos, que tal vez por una infraestructura mala que tenga la empresa como tal, un piso en mal estado o a desnivel, pues netamente riesgos de seguridad, pues netamente suframos algún daño. A riesgos ergonómicos, muchas veces nos toca adoptar posturas incorrectas, nos toca tener posturas forzadas, realizar esfuerzos físicos, netamente por la actividad que se realiza en el área de producción. Y de igual forma a riesgos físicos, donde estamos expuestos, el hecho de manejar máquinas que producen ruido, pues también vamos a estar expuestos a riesgos físicos. Todos estos riesgos están presentes en Healthy Food al realizar las actividades por la actividad económica que tiene en el área de producción. Sin embargo, debemos considerar que al estar expuestos a este tipo de riesgos, podemos estar expuestos a sufrir accidentes o enfermedades laborales. Sin embargo, debemos conocer o debemos estar claros a qué se refiere un accidente laboral y una enfermedad laboral, ya que netamente un accidente nos puede ocurrir en cualquier parte que nosotros nos encontremos, una enfermedad nos puede pasar en cualquier parte que nos encontremos, pero debemos diferenciar qué es un accidente y qué es una enfermedad laboral como tal. Por ende, ¿qué es un accidente laboral? Un accidente laboral es todo aquel acontecimiento que sucede de manera repentina, que nosotros no lo teníamos previsto que va a pasar, a causa o ocasión del trabajo que estamos realizando, del trabajo que se está generando. Si yo estoy trabajando en altura y sufrí un accidente porque estaba trabajando en altura, me caí, netamente es a causa o consecuencia de mi actividad laboral. Pero si yo sufrí un accidente estaba jugando fútbol, no es referente a mi actividad laboral. Entonces no sería un accidente laboral como tal, sino un accidente fuera de mi actividad laboral. ¿Qué es una enfermedad laboral? Es lo contrario del accidente. El accidente es un suceso repentino. La enfermedad laboral es un suceso que también a causa o consecuencia de la actividad que estemos realizando nosotros, pero este se va a manifestar o se va a presentar progresivamente. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias entre enfermedad y accidente. Como les manifestaba, la enfermedad es algo progresivo conforme nosotros va pasando el tiempo y vamos realizando la actividad. El accidente pasa en ese momento, es un hecho súbito. La enfermedad que se produce por causa en el lugar de trabajo. Por ejemplo, yo levanto carga todos los días y voy sufriendo progresivamente una molestia a nivel de columna. A los 5 meses, a los 6 meses, yo ya voy presentando una molestia en mi columna. Fue progresivo, no fue ese momento. El accidente laboral también es a causa o consecuencia de la actividad en ese instante. La enfermedad no se contempla la posibilidad de que éstas se produzcan fuera del establecimiento. Me enfermé, resulta que perdí la audición, voy perdiendo la audición, ya no voy escuchando, pero en mi trabajo yo no tengo exposición a ruido. Sin embargo, yo progresivamente me voy quedando sin oír, se me va bajando el nivel de audición. Resulta que yo tengo una actividad extralaboral de DJ. No funciona de esa manera, ¿no es cierto? Tiene que ser a causa o consecuencia de la actividad que estoy realizando y a lo que estoy expuesto. De igual forma, el accidente. Si yo sufrí, como les decía, una fractura por estar jugando fútbol, pues netamente no es un accidente laboral porque no es una actividad que estoy realizando por mi trabajo. Esas prácticamente son las diferencias y debemos tener en cuenta cuándo es un accidente y cuándo es una enfermedad laboral a relación de accidentes y enfermedades fuera de nuestra actividad laboral. Sin embargo, los accidentes o las enfermedades muchas veces se ocasionan ya sea por actos inseguros o condiciones inseguras. ¿Pero qué es eso de actos y condiciones inseguras? Los accidentes muchas veces pasan por estos dos tipos de situaciones. Los actos inseguros es cuando nosotros provocamos el accidente como tal. Es toda actividad que sabiendo aún que tenemos presente un peligro, que tenemos presente un riesgo, nosotros realizamos la actividad y por esa actividad que nosotros realizamos se ocasionó el accidente o la enfermedad. Sin embargo, también tenemos el otro lado de la moneda, donde tenemos una infraestructura en malas condiciones, por eso se llaman condiciones inseguras, donde tal vez vemos que se regó un aceite, no lo limpiamos y sin embargo realizamos la actividad en ese lugar y resulta que como accidente nos caímos, nos resbalamos y sufrimos una lesión.
eh, también puede ocasionarse los accidentes de incidentes de trabajo. Sin embargo, las causas de los accidentes pueden ser por factores humanos, como ya lo vimos, un 88% en nuestra pirámide, por actos subestándar. Generalmente los accidentes pasan porque nosotros no concientizamos o no vemos que que podemos ocasionar un accidente a nosotros o incluso a terceros. Un 10% de los accidentes es a causa por los factores de diseño e ingeniería de los puestos de trabajo, del lugar de trabajo, por las condiciones inseguras como tal. Y un 2% de los accidentes son inevitables a causas naturales. Sin embargo, como ustedes pueden ver, los accidentes se ocasionan más por los factores humanos y tenemos que entrar en conciencia que prácticamente nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son las situaciones que nos pueden causar daño. ¿Qué hacer en caso de que se ocurra un accidente o una enfermedad laboral? Cuando nosotros tenemos un accidente o una enfermedad laboral en el trabajo a causa o consecuencia de las actividades que realizamos, debemos seguir un protocolo establecido como tal. En primera instancia, nosotros debemos informar al jefe inmediato qué fue lo que nos pasó. Vamos a indicarle, vamos a comunicarnos de manera inmediata. Si nosotros tuvimos una caída, un golpe, un resbalón, un atrapamiento, no duden en informar a su jefe inmediato o si no se encuentra su jefe inmediato a un compañero que pueda ir a informar que usted se encuentra en ese momento en una emergencia. Indique todo lo que le pasó, no omita ningún tema de qué fue lo que pasó. Muchas veces por miedo a que nos juzguen que hicimos un acto inseguro, pues nosotros tenemos que informar porque al seguir este protocolo nosotros podemos recibir la asistencia médica necesaria. Entonces, como primer punto, vamos a informar a nuestro jefe inmediato de qué fue lo que sucedió en ese mismo momento, en esa misma instancia. No vamos a esperar 2, 3 días para poder reportar el accidente que tuvimos. Es de manera inmediata en el momento en que ocurrió el accidente. 2, ¿con qué finalidad nosotros reportamos el accidente que nos pasó? Con la finalidad de poder recibir los primeros auxilios necesarios, la asistencia médica necesaria e inmediata para que después no tengamos algún tipo de secuela. Y así nosotros poder derivarles ya sea a un médico al hospital o identificar por medio de la doctora, la médico ocupacional, si usted tiene que transferirse a un hospital, puede irse a su casa o netamente puede continuar con sus actividades laborales. Y 3, para nosotros poder saber cuál fue la causa o consecuencia de que ocurrió el accidente y no vuelva a pasar, tomar un plan de acción, tomar las medidas correctivas necesarias para poder modificar esa eventualidad y que tal vez a ustedes no les vuelva a pasar lo mismo o a sus compañeros. Poder investigar el caso como tal. Como recomendaciones, ustedes deben recordar que al reportar un evento de accidente que a ustedes les pasó, deben describir el evento de manera clara, concreta, sin atribuir causas ni responsables. Simplemente notificar qué fue lo que pasó. Tienen que describir el lugar, la hora, las condiciones ambientales y lo que pasó para que se ocasione el accidente o la enfermedad laboral. Si hay afectación, pues netamente nosotros la doctora netamente va a verificar, identificar si usted se encuentra en condiciones para continuar con su actividad o tiene que ser transferido a una asistencia médica. Healthy Food también para salvaguardar la integridad de los colaboradores, también se identifica o se tiene recursos para actuar en caso de emergencia, evaluando, identificando lo que nos dice la política o salvaguardando la integridad de los colaboradores. Para eso, también se tiene dentro de Healthy Food el protocolo de cómo actuar en caso de una emergencia. Se tiene las brigadas de emergencia, las brigadas de primeros auxilios, la brigada de evacuación, la brigada de contraincendios y la de comunicación, quienes son personal calificado, entrenado para actuar en caso de emergencia. De igual forma, en caso de una emergencia se tiene en Healthy Food los recursos contra incendios. Todo lo que tiene que ver con extintores, pulsadores, lámparas de emergencia, alarma como tal, conexión con los detectores de humo, para poder solventar que en caso de un incendio se tiene todos los recursos para poder solventar esta eventualidad. Y más que nada, nosotros también tenemos las rutas de evacuación, las puertas de emergencia, el punto de encuentro, donde tenemos que dirigirnos en caso de una emergencia. Para nosotros saber e identificar esto, tenemos que seguir las órdenes que nos den los brigadistas
ya que, como les comentaba, pues ellos son personal calificado que nos van a redirigir y nos van a dar indicaciones que nosotros debemos considerar y debemos seguir en caso de una emergencia. También recordar que cómo nosotros debemos actuar durante una emergencia. Primordial, aparte de obedecer las órdenes que nos den nuestros brigadistas, nosotros debemos transitar o seguir el protocolo y transitar por el lado derecho. No vamos a caminar rápido, no vamos a correr, no nos vamos a detener, no vamos a regresar por nuestras pertenencias, sino lo importante es salvaguardar nuestra vida y dirigirnos, seguir las instrucciones de nuestros brigadistas, dirigirnos al punto de encuentro y esperar las instrucciones que nos den nuestros supervisores. Por ende, durante una emergencia nosotros debemos recordar que no debemos gritar, no debemos correr, no debemos empujar y seguir las instrucciones que nos den nuestros brigadistas y los entes de control. De igual forma, Healthy Food a sus colaboradores les dota de los equipos de protección personal. ¿Qué son los equipos de protección personal? Son equipos, piezas o dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros a los que se encuentran expuestos. Como lo hemos visto, tenemos muchos peligros, muchos riesgos a los que estamos expuestos en Healthy Food y es por eso que se entrega equipos de protección personal para evitar su contacto directo, como lo dicen, y minimizar el peligro de las consecuencias a esa exposición. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los equipos de protección personal? Tenemos equipos de protección para la cabeza, para los oídos, para las manos, para los pies, para la cara, para los oídos. Tenemos ropa de trabajo para nuestra nariz y boca. Tenemos infinidad de equipos de protección personal. Healthy Food ha analizado, ha visualizado cuáles son los equipos de protección, cuál es la ropa de trabajo que se acopla a las características, que se acopla a la actividad económica, con la finalidad de que el equipo de protección personal no nos afecte y no se convierta en un equipo que nos ocasione que nos ocasione lesiones o alguna actividad que pueda ocasionarnos un accidente. ¿Qué características, pues, ha analizado Healthy Food que debe cumplir? Que nos debe proteger del riesgo al que estamos expuestos. Si estamos expuestos a calor, si estamos expuestos a frío, si estamos expuestos a cortes, a máquinas, pues se ha identificado que prácticamente cierto equipo de protección personal con las características específicas nos van a cubrir al riesgo al que estamos expuestos. Netamente, los equipos de protección personal, como su palabra lo dice, es de uso personal. Es por eso que Healthy Food dota de los equipos de protección a cada persona, individual. Debe estar acorde a las características de los trabajadores y sus actividades que realizan. Netamente, como les decía, si ustedes van a estar expuestos a calor, a frío, netamente el equipo de protección debe cumplir esas características, pero también debe cumplir las características de su contextura como tal. Si soy alto, si soy pequeño, si necesito talla S, necesito talla M, necesito talla 40, debe estar acoplado a sus características. Y sobre todo, debemos tener un mantenimiento, un método de mantenimiento e higiene de nuestro equipo de protección. Si tenemos que lavarlo, tenemos que limpiarlo, se tiene que desechar, se tiene que cambiar, netamente también debemos considerar eso. Y para eso tenemos las características de uso. Todos los equipos de protección tienen su tiempo de vida. No todos nos van a durar mucho tiempo. Como por ejemplo, los guantes nos van a durar por ese momento. Si ya esos guantes se rompieron, si ya se mancharon, debemos cambiarlos. Entonces, si se pierde la constancia natural del equipo como tal, se debe desechar y se debe reemplazar por otro. Si se encuentran dañados o rotos, de igual forma, desechar y cambiarlos por otros. Si están contaminados con alguna sustancia nociva, alguna sustancia que ya tengamos que cambiar de producto, pues netamente debemos desecharlo y cambiarlo. O cuando no son reutilizables. Healthy Food utiliza los guantes, por ejemplo, de nitrilo, los guantes quirúrgicos, esos guantes no son reutilizables. Esos guantes se los cambia a diario y si es posible, cada que usted está utilizando diferente producto. ¿Qué debemos evitar en su uso? Debemos evitar la exposición al sol, exposición al calor o exposición al frío, porque van a perder su consistencia natural. Debemos evitar exponerlos a disolventes, a alcohol, que dañen como tal su consistencia.
y no vamos a utilizar o evitar utilizarlos en elementos abrasivos. Si nosotros vemos que ya pierde su consistencia natural como tal, debemos cambiar. Y como les decía, mantener su método de higiene y mantenimiento lavándolos con agua y jabón. Hay equipos que se pueden lavar con agua y jabón, hay equipos que se tiene que limpiarlos con un trapito húmedo. Hay elementos que se tienen que cambiar, desechar y cambiar. Si nosotros, esos equipos, tienen que cambiar, se pueden lavar con agua y jabón, netamente debemos esperar que se seque, porque si no, nosotros nos seguimos poniendo húmedos y vamos a hacer que se proliferen las bacterias y se crea un caldo de cultivo y después vamos a tener consecuencias médicas porque a causa consecuencia de que no tuvimos un buen mantenimiento e higiene del equipo de protección como tal. La falta de uso, que usted no ocupe el equipo de protección personal, se puede considerar una falta grave. ¿Por qué? Porque nosotros podemos visualizar que usted al no usar, al no llevar bien los equipos de protección personal, se puede considerar que usted está atentando contra su vida. Entonces es de preferencia que usted siga las normas, siga los protocolos con respecto al uso del equipo de protección personal. Agradecemos su atención y recordándoles que la seguridad es una responsabilidad y compromiso de todos. Tengan una buena tarde. Muchas gracias.